Cuando entré en Jerusalén montado en un asno, los gritos eran de alegría, las palmas se agitaban en el aire, y las voces clamaban Hosanna. Me recibieron como rey, pero no entendían qué tipo de rey era. Pensaban que venía a derribar imperios, cuando en realidad venía a derribar el pecado. Esperaban un trono de oro, y yo cargaba una cruz. Yo conocía sus corazones. No me amaban a mí, amaban lo que esperaban que yo hiciera. Querían revolución, no redención. Aclamaron al Mesías de su imaginación, pero rechazarían al Hijo del Dios viviente cuando no cumpliera sus expectativas. Y aún así, avancé. Lloré por Jerusalén. Porque no reconoció el día en que el cielo caminó entre ellos. Me alabaron con fervor un domingo, y me crucificaron ese mismo viernes. No por odio. Por desilusión. Pero yo no vine a buscar aprobación. Vine a ofrecer salvación. Sabía que su fidelidad sería frágil. Sabía que su alabanza sería temporal. Y aún así, los amé hasta el final. Este es el verdadero Domingo de Ramos. No solo una entrada triunfal, sino el inicio del mayor acto de amor jamás realizado. Quédate. Porque esta historia no se trata solo del pasado. Aún hoy hay quienes me aclaman, y luego me rechazan. Aún hoy, la historia se repite. Pero yo, sigo amando. Y sigo entrando. Incluso en corazones que aún no entienden. Mi hora se acercaba. Lo sabía. Cada latido de mi corazón resonaba con la urgencia del cielo. No era un día cualquiera, ni una jornada más entre enseñanzas y milagros. Esta vez, mi andar no me llevaría a sanar enfermos o alimentar multitudes. Esta vez, me dirigía hacia el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado desde los tiempos antiguos. Mi rostro estaba fijo hacia Jerusalén. Desde Betania, donde la vida había vencido a la muerte con el grito que di frente a la tumba de mi amigo Lázaro, comencé el camino. Aquel milagro no fue casual. Fue una señal, un anuncio claro para aquellos que supieran ver. Yo soy la resurrección y la vida. Pero muchos no entendieron. Vieron poder, sí, pero no supieron interpretar la cruz que ya se dibujaba en el horizonte. Le pedí a 2 de mis discípulos que fueran a buscar un asno. No un caballo de guerra, no un símbolo de conquista humana, sino un asno. Humilde. Como lo fue mi nacimiento. Como lo fue mi vida entera. Porque el reino que vengo a establecer no se construye con armas, sino con corazones rendidos. Sabía lo que vendría. Sabía que los vítores se transformarían en gritos de odio. Que los hosanna de hoy serían los crucifícalo de mañana. Pero no me detuve. Cada paso que di fue con propósito. No fui arrastrado hacia Jerusalén. Fui yo quien decidió entrar. Cuando mis pies tocaron los bordes de la ciudad, el pueblo salió a mi encuentro. Algunos me conocían por los milagros. Otros por las palabras que hablaban de un reino diferente. Gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Extendían mantos y agitaban palmas. Pero aunque sus voces me llamaban rey, sus corazones esperaban a un conquistador, no a un siervo. Vi sus rostros. Vi sus intenciones. Vi sus corazones. Me recibían, sí, pero con expectativas humanas. Querían que derrocara a Roma, que alzara una espada, que tomara el trono de David. Pero mi trono no es de este mundo. No vine a liberar una nación, sino a redimir a toda la humanidad. No vine por un gobierno temporal, sino por un reino eterno. Los líderes religiosos me observaban desde las sombras. Murmuraban, planeaban, se agitaban en su impotencia. El milagro de Lázaro había desbordado su miedo. Ya no discutían sobre mí, ahora conspiraban. Querían silenciarme. Matarme. Y aún así, no retrocedí. Mis discípulos no lo entendían del todo. Me miraban con emoción, pero también con confusión. Ellos también esperaban una coronación, pero no sabían que mi corona sería de espinas, y mi exaltación, en una cruz. Mientras el pueblo celebraba, mi alma lloraba. Porque veía lo que ellos no podían ver. La ciudad que me aclamaba no reconocía la hora de su visitación. El templo al que me dirigía estaba contaminado. Las voces que hoy cantaban
mañana se acallarían por miedo, por decepción, por manipulación. Pero yo seguía adelante. Cada paso era un acto de obediencia. Cada mirada, una ofrenda de amor. No vine a imponerme, vine a entregarme. Vine a cargar con el pecado del mundo. Vine a abrir el camino al Padre. Yo soy el Rey, pero no del modo que esperaban. No necesito un ejército, porque mi poder está en la verdad. No necesito un trono de oro, porque mi reino se establece en los corazones. No necesito vencer con violencia, porque he vencido con amor. Este es el inicio de la marcha profética. La marcha que lleva al Gólgota. La marcha que desenmascara la hipocresía, que confronta la religiosidad muerta, que sacude al mundo. No marcho hacia mi final. Marcho hacia el cumplimiento. Y aunque muchos no comprendan hoy, cuando todo esté consumado, entonces sabrán que el reino de los cielos ha llegado. Y yo, soy su Rey. Cuando descendí del monte de los olivos y mis pies tocaron los senderos que llevaban a la ciudad santa, cada aliento del viento traía consigo el murmullo de la profecía. La multitud se agolpaba, la emoción era palpable, pero no por las razones que muchos pensaban. Ellos veían en mí al libertador de Roma, al heredero del trono de David que restauraría la gloria de Israel. Yo, en cambio, sabía que no venía a cumplir sus expectativas, venía a cumplir el propósito eterno del Padre. Me recibieron con palmas, gritando Hosanna. Me llamaban Rey, pero no entendían de qué reino hablaba. No había ejército detrás de mí, ni estandartes, ni armas. Solo un asno joven, símbolo de paz. Ellos esperaban ver un Mesías montado en un caballo de guerra, yo venía montado en humildad. Porque mi reino no se edifica con poder humano, sino con la transformación de los corazones. Vi los ojos de quienes me rodeaban. Algunos ardían de fe sincera, otros simplemente estaban arrastrados por la euforia colectiva. Había quienes creían que yo levantaría una espada, que con una sola palabra haría temblar al imperio. Pero yo no vine a herir cuerpos, vine a sanar almas. No vine a derrocar gobiernos, vine a derribar las cadenas invisibles del pecado. Mi entrada fue un acto profético, no político. Los mantos tendidos en el camino, las ramas agitadas, todo parecía una coronación, y lo era. Pero no una coronación humana. Era la manifestación visible de un reino invisible. Mientras el pueblo cantaba, los ángeles en el cielo también observaban. Sabían que se estaba cumpliendo algo mucho más profundo que lo que los hombres podían entender. Los fariseos, al ver la conmoción, se acercaron a mí y me exigieron que hiciera callar a mis discípulos. Yo los miré con firmeza y les dije, si ellos callan, las piedras clamarán. Porque no era una simple manifestación popular, era una proclamación espiritual. Todo en la creación reconocía quién era yo, excepto muchos de los hombres que me miraban a los ojos sin comprender. No me movía la aprobación de la multitud, ni el miedo al rechazo. Sabía lo que vendría. Sabía que los mismos labios que hoy decían bendito el que viene en el nombre del Señor pronto gritarían crucifícalo. Pero no vine a buscar adoración superficial. Vine a dar mi vida. Y mientras los gritos de júbilo llenaban el aire, mi corazón estaba en otro lugar, en la cruz que me aguardaba. Mi trono no sería colocado en un palacio, sino levantado en una colina. Mi corona no sería de oro, sino de espinas. Pero ese era el camino. La gloria del reino no resplandece como los reinos de los hombres. Se revela en el sacrificio, en la entrega, en el amor que no espera nada a cambio. Muchos me aclamaron esperando que les cumpliera sus sueños. Pero no vine a cumplir sueños humanos. Vine a revelar la voluntad del cielo. Y esa voluntad no busca comodidad ni dominio, busca redención. Por eso lloré al ver la ciudad. Porque no reconocieron la hora de su visitación. Porque esperaban un libertador a su manera, y rechazaron al único que podía verdaderamente liberarlos. No vine a cambiar el mundo con violencia, sino a vencerlo con mansedumbre. No vine para recibir gloria, sino para cargar el peso de la humanidad entera sobre mis hombros. Y aunque no me comprendieron, seguí adelante. Porque yo no vine a ser el rey que esperaban, vine a ser el rey que necesitaban. Y así,
mientras las voces se levantaban como olas y los caminos se llenaban de gozo y confusión, yo seguía avanzando. Porque sabía que la verdadera coronación no vendría con palmas, sino con clavos. Y aún así, no me detuve. Porque en ese momento, el reino ya estaba aquí. Y el rey ya había llegado. Los gritos de júbilo aún resonaban en las calles cuando comencé a sentir cómo cambiaba el viento. No era el clima, era el corazón del pueblo. Aquel entusiasmo desbordado, esa exaltación que me llamaba hijo de David, no estaba construida sobre la verdad sino sobre la ilusión. Me vitoreaban, sí, pero no me comprendían. Me deseaban cerca, pero solo si me ajustaba a sus planes. Muchos no me seguían por amor, sino por conveniencia. Buscaban un rey que destruyera a Roma, no un cordero que expusiera su pecado. Esperaban que tomara el templo por la fuerza, que reuniera un ejército, que diera la orden de marchar. Pero yo no vine para eso. Mi reino no se establece con espadas ni banderas, sino con entrega, con verdad, con cruz. Y eso, para ellos, fue decepcionante. Día tras día entré al templo. No me escondí. Enseñé, hablé, revelé el corazón del Padre. Pero cuanto más hablaba, más se endurecían sus corazones. Cuanto más mostraba quién era, más se alejaban quienes no estaban dispuestos a rendir su voluntad. Porque la luz no agrada a quienes aman la oscuridad. Y mi presencia, mi palabra, mi amor, confrontaba sus tinieblas. Muchos esperaban un Mesías fuerte, invencible, imponente. Yo les mostré que el verdadero poder está en arrodillarse a lavar los pies, en amar al enemigo, en bendecir al que maldice, en dar la vida en lugar de exigirla. Pero no lo soportaron. El fervor inicial, sin raíces en la verdad, comenzó a marchitarse. Vi cómo se desvanecía su entusiasmo. Cómo la esperanza se tornaba en duda. Cómo los mismos que agitaban palmas comenzaron a apartarse en silencio. Y no porque yo hubiera cambiado, sino porque no me entendieron. Porque mi mensaje no encajaba en sus expectativas. Los líderes religiosos lo notaron. Aprovecharon el desconcierto. Sembraron mentiras, distorsionaron mis palabras, susurraron al oído del pueblo lo que sus corazones heridos querían escuchar. Y la multitud, tan rápida en aplaudir, fue aún más rápida en dar la espalda. Yo conocía el corazón humano. No me sorprendió. Pero dolió. Dolió ver cómo el amor era rechazado por no ser como ellos querían. Dolió ver cómo la verdad era sustituida por el orgullo. Dolió ver cómo el fervor se transformaba en frustración, no por lo que hice, sino por lo que no quise ser para ellos. Algunos aún me seguían, confundidos, en silencio. Otros, como Judas, ya habían tomado la decisión de traicionarme, no por odio, sino por desilusión. Porque yo no cumplí con el Mesías que ellos imaginaron. Porque no tomé el poder. Porque no les di el tipo de gloria que ansiaban. Pero no vine para satisfacer expectativas humanas. Vine para cumplir la voluntad del Padre. Vine para mostrar que el amor verdadero no se rinde ni cambia, aunque no sea correspondido. Vine para demostrar que el reino de Dios no es una ilusión popular, sino una revolución del alma. Y así, mientras el fervor moría lentamente y la frustración se esparcía como niebla en el alma de la ciudad, yo seguí caminando. Porque el amor no depende de la multitud. Porque el propósito no se desvía por la decepción de los hombres. Yo vine a dar mi vida. Y aunque ya no me aclamaban, yo seguía amándolos. Aunque ya no me entendían, yo seguía entregándome. Aunque se alejaran de mí, yo nunca me alejé de ellos. Y así, entre pasos silenciosos y miradas frías, comencé a cargar no solo con sus esperanzas rotas, sino con el peso de toda su humanidad. Porque el fervor desaparece. Pero mi amor permanece. Aquella mañana el sol apenas se levantaba sobre los muros de Jerusalén cuando decidí subir al templo. No era una visita más. No iba como un peregrino más entre miles. Iba como el Hijo. El lugar que debía ser casa de mi padre se había transformado en algo completamente ajeno a su propósito. Lo sentía desde fuera. No era reverencia lo que emanaba desde sus patios, era ruido de mercado, olor a intereses humanos, gritos de ambición y monedas que tintineaban más fuerte que las oraciones.
Cuando crucé las puertas, mi corazón se estremeció. Aquello que fue diseñado para ser un santuario de encuentro entre Dios y su pueblo se había convertido en una cueva de comercio. Vi animales enjaulados, palomas siendo vendidas como mercancía santa, mesas repletas de monedas extranjeras. Vi el abuso, la injusticia, la manipulación de la fe. Y sentí la indignación santa que arde en lo profundo del corazón del Padre. No fue un arrebato. No fue impulsividad. Fue una decisión consciente, cargada de autoridad divina. Trencé un látigo con mis propias manos. No para herir hombres, sino para quebrar un sistema que oprimía en el nombre de Dios. Las mesas comenzaron a volar, las monedas rodaron por el suelo como testigos mudos de la corrupción que reinaba en ese lugar. Los cambistas corrieron, los mercaderes gritaron, y en medio del caos, mi voz se alzó con una fuerza que hizo temblar las columnas. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. No solo hablé a los oídos de los hombres, hablé al espíritu de una nación dormida. A los corazones que, sin saberlo, habían normalizado lo sagrado como si fuera mercancía. Cada palabra, cada acción, era una advertencia, una sacudida, una llamada al despertar. No vine a reformar un sistema podrido. Vine a anunciar que su tiempo había terminado. Vi los rostros de los sacerdotes, su rabia contenida, su humillación expuesta ante el pueblo. No podían creer que alguien se atreviera a hacer lo que yo hice. Porque no era solo una protesta. Era un juicio profético. Era la señal de que el reino de Dios no tolera la falsedad religiosa, que la fe no puede ser usada como negocio, que el lugar donde habita la presencia divina no puede ser manipulado por el orgullo de los hombres. Mientras ellos me miraban con odio, los cojos se acercaban. Los ciegos se abrían paso. Y allí, en medio del templo sacudido, lo sané. Porque donde el sistema oprime, el reino libera. Donde los poderosos excluyen, yo invito. Mientras unos recogían sus ganancias del suelo, otros recibían vida. Porque eso es lo que vine a hacer, restaurar lo que estaba quebrado, purificar lo que se había corrompido, restablecer la comunión entre el cielo y la tierra. Los niños comenzaron a cantar. Me llamaban hijo de David con voces puras, con corazones limpios. Y los líderes religiosos se indignaban aún más. ¿No oyes lo que dicen?, me preguntaban. Sí, lo oía. Y cada palabra era un eco del cielo, una alabanza auténtica que ni ellos ni sus doctrinas podían acallar. Sabía lo que había provocado. Sabía que ese acto encendía una furia que ya no se apagaría. Que ya no bastaría con atraparme en palabras. Ahora querían mi muerte. Porque toqué lo que más protegían, su poder, su control, su fachada de santidad. Pero no me arrepentí. Porque el templo que defendían ya no era casa del Padre. Era una estructura vacía, adornada por fuera pero muerta por dentro. Lo sabían. Yo lo sabía. Y pronto todo sería derribado. No por Roma. Por la mano del cielo. Esa tarde salí del templo. Caminé por sus pasillos una última vez. Sabía que el juicio había comenzado. Sabía que mi cruz estaba cada vez más cerca. Pero también sabía que lo que hice no fue en vano. Porque la casa de mi Padre merece reverencia, no comercio. Porque la fe verdadera no puede comprarse. Porque el reino que vine a establecer no tiene lugar para la hipocresía. Y así, con la furia encendida detrás de mí, seguí mi camino. Porque antes de derramar mi sangre por el mundo, tenía que purificar el lugar donde se invocaba el nombre del Dios viviente. Lo hice con celo, con verdad, con amor. Porque no vine a tolerar la mentira, vine a destruirla. Y el templo fue solo el comienzo. Después de purificar el templo, no me escondí. No me retiré a las sombras ni me protegí detrás del temor. Regresé. Día tras día caminé por los patios del lugar que había sido profanado, y allí, entre columnas de mármol y rostros tensos, enseñé. Porque no vine a callar. Vine a hablar la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque encienda el odio en quienes no están dispuestos a escucharla. Me rodearon los sabios, los doctores de la ley, los intérpretes de las escrituras.
Pensaron que podían atraparme con sus preguntas, manipular mis palabras, desacreditarme delante del pueblo. Pero yo no vine a ganar debates, vine a revelar lo que estaba oculto. Y cada palabra que pronuncié fue como fuego que consume la paja, como martillo que rompe la piedra. Me preguntaron sobre el tributo al César. Buscaban hacerme caer. Pero les mostré que el problema no era el impuesto, sino la hipocresía de un corazón dividido. Les pedí una moneda y les dije, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Porque el problema no está en la moneda que llevan en el bolsillo, sino en a quien le pertenece el alma que llevan dentro. Se acercaron otros con preguntas sobre la resurrección. No buscaban verdad, sino ridiculizar la esperanza. Pero yo les respondí con claridad, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque toda alma que confía en Él, aunque muera, vivirá. Y ese poder no lo comprendían, porque estaban más interesados en conservar su sistema que en abrazar la vida eterna. Pero no me detuve ahí. Me puse de pie frente a todos y hablé sin rodeos. Pronuncié lo que nadie se atrevía a decir. Miré a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos, y les hablé como el Padre me había enviado a hablar. ¡Ay de vosotros!, les dije. ¡Ay de los que atan cargas pesadas sobre los demás y no las tocan ni con un dedo! ¡Ay de los que limpian el exterior, pero por dentro están llenos de robo y maldad! ¡Ay de los que construyen tumbas a los profetas, pero se niegan a oír la voz de Dios que ahora les habla! No era ira. Era verdad. Y la verdad, cuando entra a un corazón endurecido, provoca dos cosas, arrepentimiento o furia. Ellos eligieron la furia. Yo lo vi en sus rostros. Vi cómo se apagaba la apariencia de piedad y brotaba el verdadero rostro del orgullo. No podían soportar que un hombre sin títulos, sin escuela rabínica, sin alianzas políticas, expusiera su corrupción delante de todos. Y entonces, desde lo más profundo de mi alma, lancé un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? No era solo una ciudad la que lloraba. Era el alma de un pueblo que había rechazado la voz de Dios una y otra vez. Y ahora, rechazaban al Hijo. No vine a condenarlos. Vine a salvarlos. Pero no puedes sanar a quien no reconoce que está enfermo. No puedes rescatar a quien prefiere su prisión. Y allí, entre las paredes que un día vibraron con la gloria del Padre, quedé rodeado por un silencio que pesaba más que 1000 gritos. No por miedo. Por rechazo. Salí del templo sabiendo que mi tiempo se acercaba. No fui ingenuo. Cada palabra que dije, cada enseñanza que ofrecí, cada verdad que expuse, fue una semilla y una sentencia. A los humildes, les ofrecía esperanza. A los altivos, les revelaba su caída. Porque no vine a conformar a los religiosos. Vine a confrontarlos. No vine a adornar lo viejo. Vine a anunciar lo nuevo. Y aunque sabían que querían matarme, aunque las redes se tejían a mi alrededor, no me callé. Porque cuando el Padre envía a hablar, se habla. Porque el amor verdadero no se esconde, aunque lo persigan. Porque el reino de Dios no se negocia con la oscuridad. Fui el maestro que no buscó ser popular, sino fiel. El que prefirió el rechazo antes que la aprobación vacía. El que eligió la verdad, aun cuando sabía que le costaría la vida. Y sí, me costó. Pero esa fue, desde el principio, la misión. Y la verdad que pronuncié entonces, aún resuena hoy. Porque no vino de mí. Vino del Padre. Y esa verdad, nunca muere. Desde el principio, supe que entre los 12 había uno cuyo corazón no estaba del todo conmigo. Lo llamé igual. Lo amé igual. Caminó a mi lado, escuchó mis enseñanzas, vio mis milagros. Cuando extendí el pan, también se lo di. Cuando sané, Él estaba allí. Cuando hablé del reino, Él escuchó cada palabra. Y, sin embargo, su alma nunca se rindió por completo. Su nombre era Judas. Muchos dirán que fue por las 30 monedas. Pero lo que lo quebró no fue el dinero. Fue la desilusión. Esperaba un Mesías a su medida.
Un líder político, un revolucionario. Soñaba con poder, con victoria, con dominio. Pero cuando entendió que mi camino no era hacia un trono terrenal sino hacia una cruz, su corazón se endureció. No fue un salto repentino hacia la traición. Fue un proceso. Una grieta que se fue abriendo poco a poco. Una voz interna que, en lugar de rendirse, se resistió. No comprendía por qué hablaba de muerte, por qué abrazaba la humildad, por qué no alzaba la voz contra Roma. Mi silencio, mi mansedumbre, mi entrega, para él eran señales de fracaso, no de victoria. Y entonces, en su ceguera, creyó que podía forzar mi mano. Pensó que si me entregaba, yo reaccionaría. Que me levantaría con poder. Que el reino que él imaginaba finalmente nacería. Pero no comprendía que mi reino no nace de la imposición, sino del sacrificio. No se construye desde el trono, sino desde el madero. Cuando fue de noche, salió. Solo. Buscó a los sacerdotes. Vendió al Hijo del Hombre con un beso aún sin dar, con una traición aún no ejecutada. Y ellos, hambrientos de oportunidad, vieron en él el canal perfecto para consumar su plan sin alborotar al pueblo. Porque sabían que el golpe más letal siempre llega desde adentro. Yo lo sabía. Pero no lo detuve. En la última cena, me senté a la mesa con todos, también con él. Le lavé los pies. Le di el pan. Le hablé como a los demás. Porque aunque sabía lo que iba a hacer, lo seguía amando. No vine a condenar, sino a redimir. No vine a rechazar, sino a dar cada oportunidad. Y hasta el último momento, le extendí misericordia. Cuando me miró, preguntó, ¿acaso soy yo? Y con voz baja, rota por el dolor, le confirmé lo que él ya sabía. La traición estaba en marcha. Y aunque sus pasos salieron apresurados hacia la oscuridad, su alma ya había cruzado la línea mucho antes. Judas no fue el único. El pueblo que me aclamó me abandonó. Pedro me negó. Los demás huyeron. Pero su traición fue diferente. Porque nació del desencanto. De un corazón que me quiso usar para sus propios fines. Y eso, aún hoy sucede. Muchos me buscan esperando que cumpla sus expectativas, no que transforme sus vidas. Muchos dicen seguirme, pero no me obedecen. Me llaman Señor, pero no rinden su voluntad. Eso es traición también. No toda traición grita. Algunas caminan en silencio a mi lado. Algunas oran, enseñan, sirven, pero su corazón está lejos. Y yo las veo. Pero no dejo de amar. Porque el amor que ofrezco no es condicional. Es eterno. Es firme. Es real. La traición más dolorosa no vino de los soldados, ni de los fariseos. Vino de un amigo. De alguien en quien confié. Pero aún así, no cambió mi misión. No frenó mi entrega. No apagó mi compasión. El reino que vine a instaurar no se derrumba con la traición. Se fortalece. Porque no está edificado sobre la lealtad de los hombres, sino sobre la fidelidad de Dios. Y aunque me entregaron con un beso, yo seguí adelante. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Aun por aquellos que lo traicionan. Y sí, también por Judas. Sabía que esa noche no era como las demás. El ambiente en Jerusalén estaba tenso, cargado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Era Pascua, una noche de memoria, de liberación. Pero esta vez, no íbamos a recordar solamente la salida de Egipto. Esta vez, algo nuevo iba a nacer. Esta vez, el Cordero no sería solo recordado, sería entregado. Envié a Pedro y a Juan a preparar el lugar. Sabían qué buscar, sabían a quién seguir. Nada fue improvisado. Cada detalle estaba en el plan eterno del Padre. Y cuando llegó la hora, subimos al aposento alto. Me senté con ellos. Los miré uno por uno. Habían caminado conmigo, habían visto la gloria de Dios, habían fallado, habían creído, y aún no entendían lo que estaba por ocurrir. Ellos pensaban que era una cena más. Pero yo sabía que era la última antes de la cruz.
No les di un discurso sobre poder. No hablé de venganza, ni de planes estratégicos. En lugar de eso, me levanté de la mesa, me ceñí una toalla, tomé una vasija y comencé a lavar sus pies. Uno por uno. Los pies de los que me amarían, los de los que me abandonarían, incluso los de quien me traicionaría. Pedro se resistió. No podía entender cómo su maestro se arrodillaba como un siervo. Pero le dije lo que necesitaba oír: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Porque en mi reino, el liderazgo se demuestra con servicio. La autoridad se revela en la humildad. El amor no se proclama con palabras, se demuestra con acciones. Volvimos a la mesa. Tomé el pan. Lo partí. Lo bendije. Y se los di. Les dije: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. No lo entendieron. Sus ojos me miraban con confusión. Tomé la copa. La levanté. Esta es mi sangre, del nuevo pacto, derramada para el perdón de muchos. No era solo un símbolo. Era una declaración. Hasta ese momento, la Pascua era memoria de una liberación pasada. Pero ahora, con cada bocado, con cada sorbo, les estaba anunciando una liberación eterna. No de faraones ni de imperios, sino del pecado, de la culpa, de la muerte. Mi cuerpo sería quebrado. Mi sangre derramada. Y con ese sacrificio, nacería un nuevo pacto. No escrito en piedra, sino en corazones. Los miré una vez más. Sabía que en pocas horas todo cambiaría. Que sus voces se apagarían. Que sus pasos se desviarían. Pero aún así, les entregué la promesa. Porque mi amor no depende de su fuerza. Depende de mi fidelidad. Les dije: haced esto en memoria de mí. No como un rito vacío, sino como un recordatorio vivo de lo que estoy a punto de hacer. Porque cada vez que partan el pan, cada vez que levanten la copa, recordarán que su salvación no se compró con oro ni plata, sino con sangre santa. Judas estaba allí. Compartió el pan conmigo. Su traición ya estaba en marcha. Lo miré. Le hablé. Le llamé amigo. No por ingenuidad, sino porque hasta el último segundo le ofrecí redención. Pero él eligió la oscuridad. Y salió. Y con él también salió la luz de esa sala. Cantamos un himno. Una alabanza que mezclaba historia con esperanza. Luego me levanté. Miré esa mesa por última vez. No como alguien que se despedía, sino como quien acababa de sellar una alianza eterna. Porque lo que comenzó con pan y vino, terminaría con cruz y tumba vacía. Esa fue la noche en que el reino descendió a la tierra de la manera más humilde y gloriosa. La noche en que el rey sirvió. En que el hijo se entregó. En que el cordero fue preparado para el sacrificio. Fue la noche del nuevo pacto. Y ese pacto jamás será roto. Porque fue sellado con amor eterno. Y con mi sangre. Me arrestaron en la oscuridad, no porque tuvieran autoridad, sino porque temían la luz. No se atrevieron a tomarme a plena luz del día, frente al pueblo. Vinieron con antorchas y espadas, como si buscaran a un criminal. Me entregó un amigo. No gritó, no forcejeó, solo me besó. Y con ese beso, se activó la traición y comenzó el camino hacia el juicio más injusto de la historia. Me llevaron ante el consejo religioso. Me juzgaron no por lo que hice, sino por lo que representaba. No buscaban la verdad, buscaban una excusa. Me presentaron testigos falsos, distorsionaron mis palabras, tergiversaron mis enseñanzas. Yo guardé silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque mi silencio pesaba más que 1000 argumentos. Y cuando hablé, no me defendí. Solo dije la verdad. Ellos no querían un juicio. Querían una condena. Pero no podían ejecutarla por sí mismos. Entonces me enviaron ante Pilato, el gobernador romano. Él me miró, me interrogó, y no encontró culpa. Yo no representaba un peligro para Roma. No incité rebelión, no lideré ejércitos, no levanté banderas de guerra. Mi reino no es de este mundo. Pilato lo sabía. Sabía que era inocente.
Lo dijo en voz alta. 1, 2, 3 veces. Y sin embargo, no me liberó. El miedo al pueblo, el temor al escándalo, el deseo de conservar su poder pesaron más que la justicia. Lavó sus manos, pero no su conciencia. Ofreció una opción. Yo, o Barrabás. El hijo del padre, o un asesino. El inocente, o el culpable. El que había sanado, o el que había destruido. Y el pueblo eligió a Barrabás. ¿Por qué? Porque representaba lo que ellos querían, un luchador, un rebelde, una figura de confrontación. Yo ofrecía otro camino. Uno más difícil, más profundo, el camino de la cruz. Gritaron con fuerza. Crucifícalo. Crucifícalo. No porque hubieran encontrado maldad en mí, sino porque sus corazones no soportaban mi verdad. Porque cuando la luz entra a las tinieblas, no todos quieren ser alumbrados. Pilato, en un intento final de saciar la sed de sangre, mandó que me azotaran. El látigo cayó una y otra vez sobre mi espalda. Mi carne se abrió. Mi sangre comenzó a brotar. Me vistieron con un manto púrpura. Me colocaron una corona, no de honor, sino de espinas. Se burlaban de mí. Me golpeaban el rostro. Me escupían. Me arrodillaban con sarcasmo. Salve, Rey de los judíos. Y aún así, no respondí con odio. Porque cada herida, cada golpe, cada palabra, eran parte del precio. El precio por tu libertad. Por tu redención. Volví a estar frente al pueblo. Pilato me mostró y dijo, he aquí el hombre. No entendían que estaban viendo más que un hombre. Estaban viendo al Hijo de Dios, entregándose sin resistirse. El Cordero sin mancha, callado ante sus trasquiladores. Me condenaron sin pruebas. Me sentenciaron sin razón. Me rechazaron sin comprender. Fue el juicio más injusto de todos los tiempos. Pero yo lo acepté. No porque fuera débil, sino porque era necesario. Porque no vine para evitar la cruz, vine para abrazarla. Ese juicio reveló el corazón humano. Mostró cómo el poder teme a la verdad, cómo la religión sin amor se convierte en violencia, cómo la multitud puede cambiar su canto por condena. Pero también mostró algo más, que el amor verdadero no se retrae ante la injusticia, se entrega por completo. No fui vencido. Me ofrecí. No fui destruido. Fui levantado. Y aunque el mundo me juzgó, el cielo me confirmó. Porque ese juicio no fue el final, fue el principio de la redención. Y tú, que hoy escuchas esta historia, debes saberlo, fui juzgado como culpable, para que tú pudieras ser declarado inocente. Me entregaron a los soldados y no opusieron resistencia. No porque no pudiera detenerlos, sino porque cada paso que daban conmigo era parte del plan eterno. Tomaron el madero, lo cargaron sobre mis espaldas desgarradas. El dolor era insoportable, pero no me quebró. No por orgullo, sino por amor. Por el gozo que me fue puesto delante, soporté la cruz, por ti. Cada golpe, cada escupitajo, cada insulto, lo llevé en silencio. El camino hacia el Gólgota fue una procesión de injusticia, pero también de propósito. Me despojaron de mis ropas, me expusieron, me humillaron y extendieron mis brazos sobre el madero. El martillo cayó. El metal atravesó mi carne. Y no grité de odio. No maldije. Solo oré, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fui levantado entre el cielo y la tierra. Allí, colgado de un madero, el mundo me contempló. Para muchos, fui solo un condenado más. Para otros, un fracaso. Pero para el cielo, era el cumplimiento de la promesa. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ahora entregado por amor. Me miraban los que se burlaban, los que dudaban, los que lloraban. A mi lado, un ladrón me maldijo, y otro me reconoció. A él le prometí el paraíso. Porque incluso en mis últimos suspiros, seguía salvando. Porque incluso al borde de la muerte, mi corazón seguía latiendo por los perdidos. La tierra tembló. El cielo se oscureció. Y cuando todo parecía consumado por el dolor,
pronuncié las palabras que cambiaron la eternidad: consumado es. No fue un grito de derrota. Fue una declaración de victoria. Lo pagué todo. Completé la obra. Abrí el camino. Y entregué mi espíritu al Padre. Me bajaron del madero con cuidado. Mi cuerpo herido fue envuelto y puesto en una tumba nueva. Sellaron la entrada con una piedra. Pensaron que era el final. Que el madero había silenciado al Maestro. Que la muerte había vencido al que hablaba de vida. Pero no sabían que en ese silencio ya se escuchaban los pasos de la resurrección. 3 días. Solo 3. Y el aliento volvió a mis pulmones. La piedra fue removida, no por manos humanas, sino por la gloria del cielo. La muerte no pudo retenerme. El infierno no pudo detenerme. El pecado no pudo condenarme. Me levanté. Vivo. Victorioso. Glorioso. Ya no con las marcas de la vergüenza, sino con las cicatrices de la redención. Ya no con un cuerpo herido, sino con uno glorificado. El mismo que fue colgado en el madero, ahora se levantaba con majestad. Porque del madero ascendí a la eternidad. Y lo hice por ti. Me presenté a los míos. No a los poderosos, no a los reyes de este mundo, sino a los corazones quebrantados, a los que me amaban, a los que aún esperaban. Les mostré mis manos. Les mostré mi costado. Y les di paz. Porque mi resurrección no fue solo una prueba de poder, fue una promesa cumplida. Luego ascendí. No como un espíritu sin forma, sino como el Rey resucitado. Como el Señor de señores. Como el príncipe de paz que venció la muerte con su entrega. El madero fue mi altar. Pero la majestad es mi herencia. Porque el que descendió hasta lo más profundo, fue exaltado hasta lo más alto. Y ahora, desde mi trono, aún extiendo mis manos marcadas. Aún llamo a los que están perdidos. Aún invito a los cansados, a los quebrantados, a los confundidos. Porque la cruz fue el precio, pero tú siempre fuiste la recompensa. Del madero a la majestad, caminé por ti. Morí por ti. Vencí por ti. Y un día volveré, no con espinas, sino con coronas. No con clavos, sino con gloria. Porque el Rey vive. Y reina. Y reinará por los siglos de los siglos. Entré una vez en un asno, con lágrimas en los ojos y el corazón abierto, sabiendo que los mismos que gritaban Hosanna pronto clamarían por mi muerte. Aquel día no me rechazaron porque no me amaran, sino porque no me entendieron. Querían un rey a su manera, no al Rey eterno. Querían un libertador que venciera con fuerza, no al Hijo de Dios que conquista con entrega. Pero esa entrada, aquella primera marcha hacia Jerusalén, no fue la última. Porque vendré otra vez. Sí, fui levantado en un madero. Fui desfigurado, escupido, crucificado. Y aún así, regresé. Caminé de nuevo entre los míos. Les mostré mis heridas, les devolví la esperanza, les entregué la misión. Y después ascendí. No como vencido, sino como Rey resucitado. Y desde entonces, cada generación ha vivido entre dos momentos, mi primera entrada y la que está por venir. La segunda vez no llegaré montado en humildad, sino en majestad. No me recibirán con palmas en las calles de una ciudad terrenal, sino con la adoración de cada nación, de cada lengua, de cada pueblo. No seré coronado por manos humanas. No cargaré una cruz. No volveré a ser juzgado. Esta vez, vendré como juez. Porque así está escrito. Porque así lo dije. Porque así será. Vi el día en que el cielo se abrirá y apareceré montado en un caballo blanco. Mi nombre será fiel y verdadero. Mis ojos como llama de fuego. En mi vestidura estará escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Ya no habrá confusión. Ya no habrá dudas. No se debatirá quién soy. Todo ojo me verá. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que yo soy el Señor. Vendré con gloria. Con poder. Con justicia. Pero no con odio. Porque aún en mi regreso, el corazón del Padre latirá por los perdidos.
No vuelvo por venganza. Vuelvo por cumplimiento. Porque el reino que fue sembrado en el corazón de los hombres se levantará en plenitud. Lo que comenzó con pan y vino, con sangre y cruz, se manifestará con resplandor eterno. No vendré solo. Vendrán conmigo los redimidos. Aquellos que creyeron sin ver. Aquellos que mantuvieron la fe cuando el mundo dudó. Aquellos que partieron el pan en mi nombre, que amaron cuando era más fácil odiar, que esperaron cuando parecía que nada sucedía. Ellos me verán venir y sabrán que cada lágrima valió la pena. Pero también vendré para poner fin al engaño, a la mentira, al orgullo que todavía se burla de mi nombre, a la injusticia que oprime a los inocentes. Porque el rey que una vez se dejó juzgar, ahora juzgará. No según apariencias, sino con verdad. No con ira humana, sino con la justicia del cielo. ¿Y tú, que escuchas mi voz, estás listo? No esperes a ese día para doblar tus rodillas. No aguardes a que el cielo se parta para reconocer quién soy. Porque el mismo que lloró sobre Jerusalén, ahora te llama. Te extiende la mano. Te ofrece salvación. Hoy es el día de volver. Hoy es el momento de creer. Porque cuando vuelva, ya no habrá más tiempo. La segunda entrada del Rey será gloriosa. Será innegable. Será eterna. Y esta vez, nadie me rechazará, porque toda la creación me reconocerá. No habrá multitudes divididas. No habrá líderes que decidan mi destino. Yo hablaré, y se hará. Yo vendré, y mi reino no tendrá fin. Así que prepárate. No solo para mirar el cielo, sino para rendir tu corazón. Porque la historia no terminó con la tumba vacía. La historia apenas está comenzando. Y muy pronto. Yo regresaré. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete para recibir más mensajes como este que revelan el verdadero rostro del Evangelio. Deja tu comentario y cuéntame qué parte te impactó más o que reflexionaste al escucharla. Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesita recordar que el amor de Dios no se detuvo en la cruz, sino que sigue tocando vidas hoy. Vamos a llevar este mensaje lo más lejos posible.